Buenos días a todos, muchas gracias por estar acá. Mi tesis doctoral se titula Estados conformacionales ultracompactos de proteínas nativas y conviene hablar primero de la motivación y los antecedentes de esta tesis. Hace unos años en nuestro laboratorio, en el laboratorio de expresión y plegado de proteínas, se resolvió la estructura de una beta-lactamasa de Bacillus licheniformis, que es esa que está ahí, que tenía una estructura conservada en relación con las estructuras de beta-lactamasa de esa bacteria, pero con una peculiaridad. Era, entre todas las beta-lactamasa de tipo A, la que tenía el menor radio de giro. Es decir, la proteína, la estructura estaba conservada, pero tenía un estado de compactación, de empaquetamiento más denso que todas las otras estructuras depositadas en el PDB. En esta representación de Richardson, o diagrama de cintas, está codificado en color y se observa en rojo todas las regiones de la proteína que están más cerca del centro de masa de la proteína que el promedio del resto de la beta-lactamasas que están depositadas en el PDB. A partir de ahí nos preguntamos si este fenómeno de un estado nativo conservado, pero más compacto, pero significativamente más compacto que el resto, primero se había sido reportado en algún momento la existencia de ese tipo de estados, que por otra parte parecían estar estabilizados energéticamente, o sea, tener como estar favorecidos de alguna manera de forma entálpica. Si eso había sido reportado, si existían otras proteínas con esas características. Entonces, diseñamos una investigación para tratar de responder esta pregunta. Primero, revisamos los antecedentes que había de proteínas con un radio de giro más pequeño que lo usual, que las mismas estructuras depositadas por otros grupos, y algún antecedente que hubiese algún motivo, alguna causa de este fenómeno. Encontramos algunos antecedentes de alteración del radio de giro asociados, por ejemplo, con la interacción con ligandos, pero de otro tipo, más bien de movimientos de dominios relativos que no eran estrictamente una compactación global, ¿sí? Como puede ser en el caso de una enzima interactuando con su sustrato y tener un cierre del lóbulo, ¿sí? En torno a su sitio activo. Y algunas referencias también de un fenómeno de expansión, en ese caso mirado al revés, de las proteínas, cuando los datos de difracción se colectaban a temperaturas superiores. En particular, un trabajo clásico de Frauenfelder que se llama Thermal Expansion of a Protein, donde analiza la mioglobina a diferentes temperaturas y observa una expansión del volumen, por supuesto también de ese parámetro, radio de giro en esa proteína. El radio de giro de una molécula se define como el valor medio cuadrático del root mean square distance entre las partes del objeto, en este caso los átomos de la proteína, y el centro de masa, ponderado por la masa. Pero en el caso de las proteínas se puede simplificar porque se pueden considerar que todos los átomos pesados tienen la misma masa, primero porque tienen una masa similar, pero además si se analiza, como lo hicimos nosotros, a partir de su estructura, su cadena principal, de su backbone, los átomos están, digamos, el backbone tiene una distribución periódica de los átomos y el cálculo del centro de masa, en el cálculo del centro de masa las masas se cancelan, por el cual se puede hacer esta aproximación donde el RC, en realidad más que el centro de masa, es el centro geométrico de la proteína, y el radio de giro se define así como este valor medio cuadrático de las distancias al centro de masa sobre el número de residuos, o del número de átomos. Es una propiedad estructural, característica, tiene un valor característico en una estructura nativa. Si uno analiza
diferentes representaciones de la misma proteína en el PDB, va a observar que tienen todas el radio de giro muy similar, con una dispersión muy pequeña, ¿sí? Por lo cual podemos decir que es una propiedad característica, como puede ser otras propiedades, como su estructura terciaria, como, en fin, cualquier propiedad estructural de la proteína. Es un parámetro morfológico porque es sensible a cambios en la estructura terciaria, ¿sí? Un cambio en la estructura terciaria se va a ver habitualmente en el radio de giro, ¿sí? Por lo cual podemos decir que es un parámetro morfológico y se puede utilizar como un indicador de compactación. En principio, en general, asumimos que el radio de giro tiene un valor mayor en la medida en que la proteína, el polímero, está más extendido y menor en la medida en que esté colapsado o más compacto. Nuestra hipótesis de trabajo es que las proteínas nativas manifiestan una compactación térmica, esto a partir de lo que habíamos encontrado en ese trabajo clásico de Fraunfelder, aunque escrito para esa proteína, en el rango de temperaturas utilizadas en la recolección de datos de difracción de rayos X. La compactación de la proteína hacia el estado cristalino no es una función simple de la temperatura, es un fenómeno histerético, tiene memoria, digamos, del procedimiento por el cual la temperatura se altera, con distintas manifestaciones de acuerdo a las condiciones experimentales, y existen conformaciones ultra compactas de las proteínas cristalinas que no pueden explicarse simplemente por el efecto de la temperatura. Esto a partir de la motivación original de aquella beta-lactamasa de Bacillus licheniformis que tenía una compactación muy superior a lo que uno podía esperar al principio de esos trabajos clásicos de lo que podría ser un fenómeno térmico. Los objetivos fue desarrollar métodos para cuantificar este grado de compactación en proteínas cristalinas, utilizar estos métodos desarrollados para el análisis estadístico de las estructuras cristalinas depositadas en el PDB, identificar casos de proteínas compactas y ultracompactas en las distintas familias de proteínas representadas en el PDB y formular hipótesis para explicar este comportamiento, tanto el térmico como el comportamiento de ultracompactación en el marco de las teorías que existen sobre el folding de proteínas. La estrategia de investigación que desarrollamos fue, primero originalmente habíamos pensado en estudiar algunos casos, algunas proteínas, pero después fuimos un poco más ambiciosos y quisimos censar el PDB, agarrar el PDB entero y decir, vamos a analizar todas las proteínas que cumplan determinadas características, en particular todas las proteínas que tuviesen por lo menos 20 representaciones en el PDB que nos permitieran hacer estadística con cierto grado de robustez, ¿sí? Y con esas características encontramos 20.000 estructuras, casi 20.000, 19.300, 400 estructuras, de 631 proteínas distintas. Le llamamos nosotros a esas proteínas clases distintas, clases de cadena distintas. Las características que tienen una clase es que son la misma secuencia de la misma proteína y de la misma especie, ¿sí? Además, depuramos, hicimos un trabajo sobre ese PDB garantizándonos que esas estructuras cumplieran otros criterios, que tuvieran una buena resolución, que la geometría estuviera bien. Por ejemplo, nos mirábamos mucho las distancias carbono-nitrógeno, que cumplieran con las distancias reportadas al Linus Pauling, que estuvieran íntegros los datos en el PDB, que estuvieran los datos además completos. Con esas características fue que obtuvimos esas 19.400 estructuras de 631 clases. Acá podemos ver que de esas 19.393 estructuras, 17.101 estructuras además informaban la temperatura en la que se había hecho la recolección de datos, la TCD, la temperatura de colección de datos de difracción. La mayoría, la inmensa mayoría, como ustedes saben, 14.000 y pico, son con temperatura de colección de datos por debajo de los 160 Kelvin, típicamente a 100 Kelvin, es decir, resolución de estructuras con un chorro de nitrógeno para enfriarla. También hay 2.000 y pico de estructuras con temperatura de resolución por encima de los 240, típicamente temperatura ambiente, pero por encima de 240, y unas pocas estructuras que están resueltas en temperaturas intermedias. Las estructuras que no reportaban TCD tienen un comportamiento que es el mismo en general de las estructuras que fueron resueltas a temperatura por encima de 240, pero no reportan el TCD. De todas maneras sabemos que ese es el comportamiento.
Lo primero que hicimos fue, porque claro, todo esto se hizo con métodos informáticos, ¿no? Calcular, programar, obtener todos los radios de giro. Quisimos confirmar la Scaling Law de Fleury, que inventó la física de polímeros y además el que propuso, postuló y demostró la ley potencial de Fleury, que dice que el radio de giro tiene una relación con la secuencia, que es esta ley potencial, donde depende del número de residuos o del número de monómeros de la secuencia elevado a un exponente nu por un coeficiente que tiene que ver con la geometría particular del polímero. Para Fleury el exponente de los polímeros extendidos es de 0,6, pero muchas investigaciones posteriores demostraron que ese exponente varía en función de qué tan buen solvente está ese polímero, ¿no? Mientras mejor solvente, el exponente es mayor, mientras el solvente es más pobre, entonces se favorecen interacciones intrapoliméricas y el exponente cae. En el caso de las estructuras de proteínas nativas, es un exponente que varía entre 0,3 y 0,4, más o menos, y nosotros hicimos el gráfico del RG, lo linealizamos porque es una ley potencial con un gráfico log-log, doble logaritmo, que efectivamente nos dio lo que tenía que darnos, una distribución medio lineal con un slope de 0,31, que está dentro del rango de lo que se esperaba para las proteínas nativas. Así que primero confirmamos que habíamos calculado los radios de giro y que los radios de giro estaban dando lo que se supone que debían dar de acuerdo a la teoría. Y después empezamos a analizar qué pasaba con las proteínas de acuerdo a el TCD, o sea, la temperatura de recolección de datos de difracción. Esta es la distribución que tiene cuando uno analiza sin discriminar la TCD. No es una distribución normal, pero es una campana, donde en este caso están normalizados, por eso el valor medio es el valor Z0, que significa que es un promedio, ¿no? Que se acumulan en torno al promedio, ¿sí? Pero cuando uno deconvoluciona esa curva por la TCD, encuentra este comportamiento. La curva roja son las proteínas cuya temperatura de recolección de datos es por debajo de los 160 Kelvin, la curva azul por encima de los 240 y esta curva negra son las temperaturas intermedias. Y encontramos que básicamente que las proteínas que fueron resueltas a temperaturas criogénicas tienen un radio de giro significativamente menor a las proteínas resueltas a temperaturas moderadas, ¿sí? Esto está normalizado, entonces lo que vemos acá son en valores de desviación estándar, donde el cero corresponde a aquel cero, al cero del total de las estructuras, y vemos que las estructuras compactas distan casi media desviación estándar de las estructuras moderadas. ¿Sí? En el medio hay una curva muy interesante que es la curva de los datos intermedios, pero ahora vamos a ver qué significa eso. Bueno, primero, habiendo probado estadísticamente que las estructuras cuya temperatura de resolución era ultra baja tenían un radio de giro menor, fuimos a ver qué pasaba con las interacciones no covalentes, las interacciones débiles dentro de esa estructura. Y encontramos que el número de puentes de hidrógeno se conservaba, o sea, no covaría en función de la temperatura de recolección de datos. No así la longitud de los puentes de hidrógeno, que es significativamente más pequeña en las temperaturas resueltas, en las proteínas resueltas a ultra baja temperatura que en el resto, que en las proteínas resueltas a temperatura moderada, lo cual se ve en este gráfico. ¿Y qué pasaba con las interacciones de Van der Waals? Bueno, el promedio de distancias de contactos, primero, el número de contactos de las temperaturas, de las proteínas resueltas a ultra baja temperatura es mayor. Hay más contactos de Van der Waals intrapoliméricos. Nosotros analizamos los contactos carbono-carbono. Y además, aunque no es del todo claro ahí, sí lo es estadísticamente, la distancia es un poco más corta. O sea, las interacciones de Van der Waals que tiene las de proteínas a ultra baja temperatura son más fuertes. No sé si fui para acá. Bien, habiendo probado que las temperaturas
que el radio de giro covariaba con la temperatura de difracción, o sea que efectivamente las proteínas, generalizado aquel trabajo sobre expansión de una proteína que había hecho Frauenfelder, fuimos a analizar los estados ultracompactos de proteína que encontramos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, lo ejemplifico con la clase de las lisosimas porque en todas las clases se ve, pero es muy elocuente, sobre todo porque hay muchas lisosimas depositadas. Acá ustedes pueden ver en la clase de las lisosimas el radio de giro directamente de las proteínas que están resueltas a temperatura moderada es significativamente mayor al radio de giro de las proteínas resueltas a ultra baja temperatura, ultra baja temperatura, pero aparece este tipo de estructuras, ¿no? Esta es una estructura que está desviado mucho más que 3 sigmas de la familia, una dispersión que siempre es muy menor. Esta estructura aparece con un radio de giro mucho más pequeño, que no puede ser explicado exclusivamente por el efecto térmico, a pesar de ser una estructura resuelta a ultra baja temperatura. Ahora los paso a la clase de las tripsinas porque es la clase donde hay más estructuras ultracompactas, donde encontramos nosotros más estructuras ultracompactas. Nuevamente, esta es la dispersión del radio de giro. En esta clase hay como 300 estructuras depositadas, son clases donde hay muchas estructuras depositadas. Y acá tenemos todas las estructuras que están en rojo, están desviadas por lo menos 3 sigmas de la media de la distribución. Y este grupo de estructuras además están muy desviados, ¿sí? Lo podemos ver en un gráfico de densidad. Acá están las estructuras resueltas a temperatura moderada, acá ultra baja, se nota la compactación, pero además acá tenemos este tipo de estructuras que son ultracompactas. Y ahí las ven bien con la flechita. Mi animación en PDF. Bueno. Sin embargo, varias cosas nos indicaban que estábamos subestimando la compactación. En primera instancia porque las estructuras ultracompactas que nos estaban apareciendo eran todas de ultra baja temperatura y nosotros estábamos calculando la media de todas en cada clase. Entonces dijimos, vamos a ver la campana de distribución central de las estructuras a ultra baja y sobre esa calculamos la media, además sin utilizar estos outliers que podrían estar corriendo la desviación típica, haciéndonos subestimar. Y efectivamente, cuando uno usa solo la campana central para obtener la media de la desviación, entonces las estructuras ya no están 3 sigmas a la izquierda, sino que llegan a estar hasta 15 sigmas a la izquierda, ¿no? Son desviaciones realmente inexplicables estadísticamente, o sea, son poblaciones distintas, por lo menos eso parece. Algunas estructuras, cuando nosotros hicimos esta especie de artefacto estadístico, le exigimos más a la estructura, ya no que estuviera 3 sigma para considerarla ultracompacta, sino que tuviera por lo menos 4 sigma, un orden más. Solo 2 estructuras eran originalmente, no eran ultracompactas y lo eran con este nuevo tratamiento estadístico considerando 4 sigmas. El resto ya eran ultracompactas en el original y en el nuevo simplemente se acrecentaba, se estimaba, nos pareció correctamente qué tan importante era el fenómeno que estábamos viendo, ¿sí? Llegando a este tipo de extremos, ¿no? Que bueno, ya tenía en su original casi 6 desviaciones hacia la izquierda. ¿Cuántos minutos voy? ¿Alguien sabe? Si no. Está. Acá están mostradas en todas las clases donde nosotros encontramos ultracompactas la campana central. Esa para que vean, y lo reportamos en la tesis, para que vean cuál fue, finalmente cuál media y cuál desviación utilizamos, a partir de qué datos, para poder obtener los valores para calcular la ultracompactación. De las proteínas, esas clases, algunas clases más hay donde se encontraron ultracompactas, pero bueno, estas son las que reporté ahí. Este es el conjunto de estructuras ultracompactas que observamos, ¿sí? Como ven, encontramos un montón de tripsinas, encontramos también beta-2 microglobulina varias, aunque no son de la misma clase, eso es una curiosidad. Encontramos la beta-2 microglobulina humana, por ejemplo, de 99 aminoácidos. Por el tipo de técnica, por el tipo de abordaje que hicimos nosotros, una clase que difiere en un aminoácido ya es otra clase. Aunque en este caso difiere de una metionina inicial, pero no se pueden analizar igual porque hay una relación, aunque no sea tan importante, entre la longitud de la secuencia de radio de giro, para que no se nos generara un problema artefactual ahí. Tenemos entonces 2 clases de lisosima humana y una clase de murina, donde también hay ultracompactas, después en la ciclina, en las tripsinas, en la quimiotripsina, en la lisosima,
la fracción de unión antígeno de un anticuerpo, en el factor de coagulación y en un HLA, o sea, también en una proteína de presentación, ¿no? Pues la beta-2 microglobulina es de los MHC de clase 1 y esta es de MHC de clase 2, ¿sí? Eso está bien tratado en la tesis porque en el caso de las beta-2 microglobulinas está explicado en clase 1 para péptidos de origen citosólico, bueno, cuáles son los péptidos que está uniendo, a ver, todo lo que pudiese estar afectando la compactación. Y en esto no es por la vía exógena, que también está el péptido, creo que se está expresando, que se está mostrando, ¿no? El HLA. Pero bueno, no basta con que el radio de giro, como habíamos visto en los antecedentes, fuera mucho más pequeño para decir que está compacto, por lo menos para que nosotros consideráramos que está compacto. Además teníamos que encontrar un movimiento de todos los átomos, o la mayor parte de los átomos, más del 80% pedíamos nosotros, hacia el centro de masa, ¿sí? Para saber que estábamos ante una compactación global y no un movimiento relativo, un dominio donde, por ejemplo, se manifestara una compactación de una parte, pero que el resto se conservara en sus posiciones en promedio, lo cual nos estaría hablando justamente del tipo de movimiento de Hinch, ¿no? Y acá tengo dos casos también que muestro, que son la tripsina y la lisosima. Acá en este tipo de gráfico lo que nosotros vemos en el valor 0 representa el promedio de la posición del átomo con respecto al centro de masa en toda la clase. El gris clarito es la desviación típica y en negro, punto a punto, cuánto se acerca o se aleja los átomos de nuestras estructuras ultracompactas del centro de masa. Acá vemos, por ejemplo, en el caso de la tripsina, que de los 992 átomos del backbone, sin considerar hidrógenos, por supuesto, 882 se acercan al centro de masa. Solo 10 se alejan, y además les voy a decir que no es que se alejen, porque por el tipo de cálculo es difícil caer en el valor 0, o sea que siempre te alejás o te acercás, pero en realidad quedaron dentro de la desviación típica hasta algún punto, ¿no? Y en el caso de las lisosimas, todas las lisosimas de esta estructura ultracompacta se acercan al centro de masa, al 100%. El grado de compactación en esto, considerando cuánto varía el radio de giro en relación con el radio de giro normal, es de más de un 2% y en este caso más de un 3%. O sea que es una compactación no menor, ¿no? Acá tenemos otra forma de observar el fenómeno. Aquello es un gráfico de dispersión, nuevamente las ultracompactas se ven acá, están en rojo. Acá tenemos lo que acabamos de ver, pero a colores no, la aproximación al centro de masa. Pero acá lo tenemos como histograma. Este es un gráfico que propuso Frauenfelder en su paper, donde se ve que si no está simétrico al 0, es porque hay un movimiento hacia un lado, ¿no? Y en este caso no solo no están simétricos al 0, sino que la mayoría están más cerca del centro de masa. ¿Qué pasa con los puentes de hidrógeno en la ultracompactación? Si bien parece que el número de puentes de hidrógeno en los ultracompactos es un poco mayor que en los no ultracompactos, no es del todo significativo. Lo que sí es significativo es la longitud de los puentes de hidrógeno, que en el caso de los ultracompactos son mucho más cortos que en el caso de los no ultracompactos. Son puentes de hidrógeno más cortos, es decir, son estructuras con mayor grado de covalencia, ¿no? Y los contactos de Van der Waals, bueno, acá sí varía todo, hay muchos más contactos de Van der Waals y además son estadísticamente también más cortos, o sea, más fuertes, entre las estructuras no ultracompactas y ultracompactas. Y entendamos que estamos hablando de una subpoblación de las resueltas a ultra baja, o sea, porque salvo una, en todas las estructuras que encontramos son proteínas resueltas a ultra baja. O sea que tenemos esas comparaciones entre ultra baja y moderada y entre ultra compacta y ultra baja, vendría a ser, y en este caso distinguidos entre no ultra compacto y sí ultra compacto. Y ahora vamos a visualizar con esa misma técnica que se visualizó la lacta masa a estas estructuras ultracompactas. La representación es una pseudo superposición, en realidad no es una superposición, es la estructura, el diagrama de síntesis, el diagrama de Richardson de la estructura, pero donde se codifica en color de modo de saber,
Cuando está rojo se está aproximando al centro de masa, cuando está azul se está alejando del centro de masa y cuando está en el entorno del cero se ve blanco. Pero esto es más eficiente para mostrar el fenómeno que el gráfico punto a punto, porque acá si algo está cerquita del centro de masa se ve como blanco y no es que siempre se acercan o se alejan, que puede dar a malas interpretaciones del fenómeno, ¿sí? Esa es una quimiotripsina que está, como ven, roja, significa que todos los átomos, prácticamente, salvo esta región, se acercaron al centro de masa. Acá lo vemos en la beta-2 microglobulina. El fenómeno de ultracompactación es global, pero se ve claramente que no tienen el mismo patrón de ultracompactación, ¿no? O sea, yo agarro 2 beta-2 microglobulina, incluso 2 que están en el mismo cristal como el mismo PDB, como es el 3UTTB y el G, y se compactan globalmente, aunque tienen regiones en azul y en blanco, que significa regiones que se alejan. La global es que más del 80% se acerca, pero no en el mismo patrón, ¿no? O sea, una parte puede estar roja en un lado y blanca en el otro, nada que te indique que la ultracompactación es un fenómeno, digamos, determinístico y que siempre es igual. Eso no. Bueno, ahora vamos a discutir el fenómeno de la compactación térmica. ¿Qué encontramos? Bueno, vuelvo de nuevo a aquella gráfica que les había mostrado, donde estaban las compactas en rojo, las resueltas a ultra baja temperatura, las moderadas en azul, resueltas, como saben, a temperatura moderada, que tienen un radio de giro mayor, pero encontramos cómo se distribuyen en el intermedio, en las temperaturas que están entre 160 y 240, o sea que no corresponden ni a ultra baja ni a moderada. Y la curva tiene una distribución bimodal, con 2 máximos relativos que están además en la misma posición que los máximos del estado ultra bajo y el estado resuelto a temperatura moderada. Eso parecía compatible con una transición de fase, con la coexistencia de ambos estados a esas temperaturas, y además resulta estar ubicado en el mismo rango de temperatura donde se produce la transición vítrea de las proteínas. O sea, lo que se llama la Dynamic Glass Transition en proteínas, que es un fenómeno casi mirado la transición hacia abajo, o sea, bajando la temperatura, es un fenómeno de vitrificación, donde los movimientos de mayor rango se congelan, ¿no? Y apenas se conservan los movimientos vibracionales de amplitud muy corta, ¿sí? Esa además es una temperatura, la transición vítrea entre 220 y 180, donde se inactivan todas las proteínas, ¿sí? A partir de este fenómeno, esclavizado por el solvente, en fin, hay muchas teorías sobre esto en la física de proteínas, ¿sí? Entonces, bueno, teníamos una transición de compactación en el mismo rango donde se produce esa transición vítrea, como si ese fenómeno de vitrificación además implicara una contracción general de la proteína. Y ahora con los casos ultracompactos. Bueno, acá tengo como ejemplo una lisosima ultracompacta como representada como Richardson, que ven que es roja, ¿no? Toda se compactó hacia el centro de masa. A ver, ¿en qué podría estar pasando? ¿Cómo voy a explicarse? Nosotros habíamos analizado todos los parámetros que formaba el TCD, ¿no? Del pH, el grado de solvatación, todo, ¿sí? No había una explicación en la interacción con ligandos, así que pudiera explicar estos casos. Pero la teoría de los estados conformacionales, Fraunfelder propuso hace muchos años, y probaron, además se probaron en un montón de experimentos, la existencia de subestados. El estado nativo no es un estado único, por más que uno cuando lo enseña dice esto es un estado único, óptimo, no sé qué, no, se distribuye en una serie de subestados, porque ese estado que está en el fondo de la superficie de energía, en realidad la superficie de energía no es suave, sino que es rugosa, ¿no? Y implica como una distribución en pocitos con pequeñas barreras de energía entre uno y otro, que en condiciones térmicas, digamos, en temperaturas moderadas, fluctúan en el equilibrio todos esos subestados, que son variaciones sutiles del estado nativo, conservan la estructura terciaria, secundaria, todo, pero son pequeñas variaciones que se puede dar en la posición rotamérica de una aminoácido, en fin, ¿no? Pero ¿y cómo lo probaron en su momento Fraunfelder? Bueno, porque ellos cuando analizaban la mioglobina, entonces como un experimento de fotólisis, de flash,
rompían la unión del grupo hemo con el dióxido de carbono y después veían la cinética de la reasociación. Y la cinética no es exponencial, como debería ser si todos los estados fueran exactamente el mismo, sino que es potencial, lo que obedece a que en realidad es una población, un ensamble de proteínas que grosso modo tienen la misma estructura pero que tienen disimilitudes puntuales. A eso ellos le llamaron subestados. Todos los cristalógrafos le dijeron no, justamente el estado nativo es único y esto lo prueba la cristalografía porque cuando nosotros resolvemos encontramos la misma estructura, pero entonces se siguió estudiando, inspeccionando y dijeron no, justamente no, porque si el cristal de una proteína fuera exactamente un sólido cristalino, entonces tendría la RMSD, la Root Mean Square Deviation, sería isotrópica y pequeña, porque en realidad todas las estructuras estarían a menos de una relación de simetría, pero no es lo que sucede en las proteínas. En las proteínas ni es isotrópica ni es pequeña. Eso significa que hay estructuras que tienen un mayor factor de Davy-Waller que a puntos donde hay un factor B mayor, porque justamente no se puede explicar solo por la vibración desde un punto de equilibrio, sino que hay disimilitudes pequeñas, variaciones sutiles. Y esas variaciones sutiles, además, porque responden a que el estado nativo, la superficie está degenerada, ¿no? Esa bifurcación no se detiene en un primer nivel de subestados. No, cada subestado más, cada valle tiene más valles y más valles y más valles, y de hecho lo que se postula es que hay hasta 10 a la 10 estados, subestados del estado nativo, que cambian en su actividad, bueno, no se modifican su función, no, pero cambian el ritmo, la velocidad de función, cambian del nivel exponencial a potencial, por ejemplo la reasociación de un ligando, ¿sí? E incluso el primer nivel lo que tiene es que estos subestados se pueden caracterizar de manera aislada, se pueden encontrar. Pero ya si vos agarrás una mioglobina, un subestado de la mioglobina, por ejemplo el A0 con relación al A1, el A0, que es un subestado del estado nativo de mioglobina, también cuando le haces un fotolisis en flash se reasocia potencialmente. Entonces hay subestados del subestado, ¿sí? Esos ya no se pueden caracterizar, eso es lo que se llaman estados estadísticos, subestados estadísticos no se pueden, y además se postula que hay subestados locales del estado estadístico. Bueno, esos se encuentran, digamos, por vía indirecta y por experimentos, pero no se pueden caracterizar. Nosotros lo que pensamos es que justamente el fenómeno de criocristalografía permite condiciones, permite obtener esporádicamente, porque es un problema estadístico de hecho, un subestado compacto. Es, digamos, un mínimo dentro del mínimo, ¿sí? Un valle compacto, ¿sí? Que aparece cuando tenés suficiente cantidad de representaciones, ¿sí? Como si ese fenómeno de la transición Bethe o la criocristalografía estuviera captando, atrapando un estado que a esa temperatura no tiene la suficiente energía para pasar la barrera. Quedó ahí y quedó como atrapado en una barrera que no puede cruzar, ¿sí? Pero por eso no lo ves a temperaturas moderadas, donde la fluctuación en el equilibrio te permite visitar todo el espacio. Acá tenemos un factor 7 de coagulación ultracompacta. En este paper de Ansari y también Frauenfelder se ve este fenómeno de degeneración sucesiva de los subestados, a un tier 1, subestados de nivel 1, taxonómicos le llaman ellos, estadísticos, locales, ¿no? Siempre esa degeneración. En conclusión, bueno, primero demostramos que la compactación inducida por el descenso de la temperatura en las estructuras que tenían la proteína es un fenómeno general, y no ese caso particular que había encontrado Frauenfelder y había otro también que había encontrado Tilton. Es un fenómeno general. Y además observamos que la temperatura de transición entre el estado nativo, normal, digamos, por llamarlo de alguna manera, y el estado nativo compacto se ubica en el rango de la transición vítrea. De este modo se postula que utilizando una propiedad estructural, como el radio de giro, es posible detectar este proceso de transición dinámica mediante el análisis estadístico de un parámetro estructural como resuelta por cristalografía de rayos X, lo cual es una suerte de novedad, porque mirando justamente una técnica que es como estática, observamos una transición que es de la dinámica.
Y además se concluye la existencia de estructuras ultracompactas que no pueden ser explicadas de forma trivial por este fenómeno de contracción térmica ni por las condiciones experimentales o artefactos de la resolución. Se propone que dichas estructuras se corresponden con subestados conformacionales del estado nativo, atrapados en condiciones criogénicas, y que estos pudieron ser detectados por análisis estadístico de radio de giro de las proteínas cristalizadas, calculadas a partir de los datos de difracción. Bueno, muchas gracias a todos por estar, y aprovecho además para agradecer en este punto, porque no tengo una filmina dedicada a los agradecimientos, pero lo quiero hacer a todos, primero a Rocío y a mis hijos, que están en Montevideo, no pudieron venir, a mis compañeros de laboratorio, a todos los que han pasado por el laboratorio en estos años, Pamela, Martín, Juan Pablo. Bueno, Juan Pablo muy especialmente porque es como mi Wikipedia de la programación, y eso ha sido así siempre, estando donde estaba, incluso cuando estaba en DERM, siempre me ayudó, siempre estuvo al firme. A Mario, que me dirigió durante todos estos años, le di muchos disgustos, pero también le di algún gusto. Y se lo agradezco, bueno, a mis padres que pudieron venir. Y bueno, entre todos los compañeros de laboratorio, mi recuerdo muy especial a Iván, con el que hablábamos siempre de escalar la Aconcagua. Él intentó hacerlo y le costó la vida, yo no lo intenté, y la verdad que me dolió mucho eso. Así que bueno, muchas gracias a todos ustedes por... y a la UNCI, que me financió y que me tuvo todos estos años acá. Bueno, muchas gracias. ¿Cuánto demoré? ¿45? Bueno. ¿Empiezo yo? Bueno, primero, la verdad, la presentación buenísima. Algunas cosas me habían costado un poquito entenderlas en la lectura y quedaron mucho más claras cuando las explicaste. El tema me parece fascinante, está bárbaro, y se me ocurren un montón de preguntas, pero bueno, voy a hacer algunas poquitas. Bueno, para empezar, se me ocurrió recién en la presentación, no sé si estaba en la tesis, cuando analizaron el caso de la beta-lactamasa, que no es una de las que entró acá por las condiciones que pusieron. ¿La diferencia era la temperatura de colección también con las otras estructuras? ¿Eso lo vieron o lo dejaron aparte porque no entró en el...? No, la beta-lactamasa fue una motivación, fue calculada con temperatura criogénica, ¿no? Pero en realidad su variación es con el resto de las estructuras depositadas, que la mayoría, además, están también calculadas en temperaturas criogénicas. Igual es una compactación que no se explica, por lo menos no se explica simplemente por el efecto térmico, más bien parece ser un ejemplo de ultracompactación, ¿no? Pero no entró donde tenía que ser. No, porque cuando se analizó la beta-lactamasa, uno podría decir, bueno, se compararon con 100 y pico de estructuras de beta-lactamasa depositadas en el PDB, pero no todas eran de Bacillus licheniformis. O sea, para entrar en la clase tenías que cumplir una cosa muy rigurosa, ser la misma especie, tener la misma secuencia, la misma identidad. Incluso, aunque yo acá no lo expliqué, sí lo explico en la tesis, si yo en una clase tengo 200 estructuras depositadas de la misma proteína con la misma secuencia, pero algunas fueron resueltas 100 aminoácidos y otras fueron resueltas 102, otras fueron resueltas 99, entonces nosotros usábamos la moda, decíamos, bueno, ¿cuál es la estructura que está que prevalece, que está más representada, y sobre esa, porque hay que ser muy fino en esto, porque hay una relación entre el radio de giro y la longitud de la secuencia? Entonces, si vos analizás una clase sin distinguir ese tipo de fenómenos, terminás pudiendo generar artefactos en la investigación, ¿no? Entonces, no hay tantas beta-lactamasas de Bacillus licheniformis, ¿no? Hay menos de 20, y además, después de que haces todos los ejercicios de depuración, se te van, porque tienen errores, porque no tienen integridad, por cualquier cosa de esas, y entonces te quedan en clases más chicas. Y si la clase ya no tiene 20, entonces no lo reportamos. Hoy hay un caso que nosotros reportamos de ultracompactación en una clase que después de todos los procedimientos había quedado en menos de 20, y era porque, siendo una clase que yo creo que es del factor de coagulación, no me acuerdo, pero creo que sí,
tenía, poner 178, 179, 180 aminoácidos, había las diferentes. La de mayor presencia tenía 12 representaciones. En total llegaba a más de 20, pero no la que tenía la moda mayor. Pero analizada con todo el resto, incluso tenía el estado del ultracompacto, y muy ultracompacto además. Entonces decidimos reportarlo igual, pero eso se aclara en la tesis, la única desviación que hay de ese criterio de estadística. Bueno, a ver. Después, ¿podés ir a la primer tabla que presentás con los valores de Z? Creo que es una de las primeras diapositivas. Ahí, esa. No me queda muy claro qué significa el valor de Z de esa tabla, digamos, porque los valores son chiquititos, eso significa que no varían mucho con respecto al radio de giro promedio de todas las temperaturas, las que se midieron a todas las temperaturas. ¿Es así? A ver, este es el valor Z, o sea que es el radio de giro normalizado. ¿Por qué hay que normalizar? Porque si yo tengo 10 proteínas de 10 clases distintas, tienen radios de giro distintos. ¿Y cómo hago para compararlo? Bueno, lo normalizo. ¿Qué normalización? La estandarización Z, que es típica, ¿no? O sea, el valor del radio de giro menos el valor de la media de su clase sobre la desviación estándar. Eso es un Z. ¿Qué te da eso? Bueno, en una clase, todo lo que está en cero significa que tiene el radio de giro promedio, ¿sí? Todo lo que se sube por encima de cero tiene un radio de giro mayor, lo que está por debajo tiene un radio de giro menor, ¿sí? Cuando deconvolucionás la curva te da, ¿sí?, cómo se comportan según la temperatura. Ahora, este Z también tiene un promedio. Se puede hacer un promedio del Z, ¿sí?, que es el Z techo, lo que está, pues, acá está expresado. No es el Z rigurosamente, sino el techo, ¿sí? Entonces, ese promedio de Z, ¿dónde está? Bueno, en el caso de las temperaturas a menos de 160 K está en menos 0,08. Es decir, bueno, es muy chiquito. Está desviado a la izquierda del promedio, poquito, ¿sí? ¿Pero de qué promedio? Del promedio total. Ahora, ¿cuánto está de las temperaturas moderadas? La desviación típica de en un Z, la desviación típica es 1, ¿no? La desviación normal, porque la normalización está dividida por las desviaciones típicas, ¿sí? Entonces, cuando ves que en relación con las moderadas que tienen ese promedio en 0,37, restás y no, la distancia es media desviación típica. Entonces, ¿cómo se analiza eso? Bueno, se analiza estadísticamente. ¿Con qué procedimientos? Bueno, ANOVA, por ejemplo, ¿no? Categórica, variable categórica serían los estados, ultrafrío, moderado, intermedio, ¿sí? ¿Y es significativo? Bueno, sí, esas poblaciones son distintas para la ANOVA. ¿Y para qué lado son distintas? Bueno, Tukey, o estadística de suma de rangos de Wilkinson, Mann-Whitney, sí, bueno, ¿qué dice eso? Y nos dice, en la tesis están hasta los P de esas pruebas, ¿no? Pero que las estructuras moderadas tienen un radio de giro, una desviación, un radio de giro, acá analizado por su normalización, pero en fin, radio de giro significativamente mayor, o sea, rango a rango, si en una estadística de suma de rangos es rango a rango, siempre son mayores que las moderadas, ¿sí? ¿Se entiende? Pero en este valor 0 intervienen también todas, incluso intervienen las no moderadas, entonces está bien, sí, no es que se alejen tanto del valor 0, se alejan entre ellas, entre las poblaciones. Buenísima la explicación. A lo que iba igual con la pregunta es, o sea, el radio de giro promedio, digamos, se acerca a las de las ultrafrías, ¿no? Y de las, bueno, como que yo lo que veo es que si vos analizás todas, te dan radio de giros parecidos a los que ves en las que son compactas, ¿no? Por eso es porque tenés más representación de las que son. Tenés 14.000, claro. Está bien. 2.000, claro. Ese factor poblacional hace. Claro, vos podrías decirme, ¿yo puedo analizar dos poblaciones, una de 14.000 y una de 2.000? Sí, lo puedo analizar con este tipo de métodos estadísticos, no paramétricos en algunos casos. La ANOVA probando la hemoselasticidad, se probó la hemoselasticidad por un test de Leven. Si no, no se puede hacer. O sea, nosotros nos garantizamos de que los test estadísticos se estuvieran usando en condiciones que pudiesen ser utilizados, ¿no?
¿Entienden? Estos test no exigen la normalidad, estrictamente. Pero incluso en el caso de la ANOVA, que uno podría decir que exige la normalidad, si esto es homocedástico, la ANOVA se puede hacer. Y es homocedástico porque se probó, ¿sí? Por Leven. No sé si... Sí, bárbaro. Bueno, la última. La idea acá entonces es que cuando se resuelve la estructura por cristalografía, en algunos casos aparecen estas ultracompactas, pero en realidad normalmente hay una diferencia de radio de giro con la temperatura, ¿no? ¿Cómo te imaginas que es el proceso, digamos, porque el cristal no se hace a temperaturas ultrafrías, solamente se colecta el patrón de difracción a esa temperatura? La idea, lo que vos te imaginás es que ese estado ultracompacto ya estaba en el cristal originalmente o aparece después. No, justamente, me imagino que cuando vos enfriás el cristal, el nitrógeno, inducís este fenómeno. ¿Sí? No, el cristal se hace igual, uno hace un cristal. ¿Sí? Bueno, se hace igual. Klinke me miraría y me diría, no. ¿Se hace o no se hace? Bueno, lograste colectar el cristal, detener el cristal. Bueno, cuando vas a hacer el análisis, la colección de datos lo haces en diferentes condiciones. Ya en el experimento de aquel de Frauenfelder lo que miraban era el cristal cambiando de la temperatura. Este es un fenómeno que además podríamos ver en condiciones no cristalográficas. Y yo creo que si vos estuvieses en RMN, o sea, si yo noto el problema está en la temperatura, porque ahí estarían fluctuando entre subestados. Si es un subestado, en ese caso necesito llevarlo a un punto donde pueda congelar el subestado, es decir, donde pueda atrapar en una rugosidad del fondo, ¿no? Y bueno, pero sí, cuando vos lo enfriás el cristal, o sea, también pasan cosas, y entre las cosas que pasan está este fenómeno, porque en el cristal también están los movimientos de alto rango vibracionales, eso, o sea, la transición se da, ¿sí? Porque incluso si uno piensa que está esclavizado por el solvente, porque tienen tienen capitas de agua afuera la proteína, ¿se entiende? No sé si... Bueno, Leandro, yo me sumo a las felicitaciones. Me parece que hay en particular una cuestión importante para felicitarlos, para felicitarlos como laboratorio, que es esa capacidad, digamos, de encontrarse con algo, ir hasta el fondo y llegar hasta el final del asunto. Y del caso particular tratar de investigar a ver si se trata de cuestiones más generales, ¿no? Y yendo a eso, y un poquito con lo que comentaban recién con Noelia, yo lo que me preguntaba era, mientras leía la tesis, o incluso cuando salió el paper, era un poco si esto es un subestado cristalino en realidad, digamos, ¿no? Entendiendo ahora ya no a la proteína en cuestión como una cadena polipeptídica, sino entendiendo la cadena polipeptídica inmersa en una red cristalina, cosa que no desmerecería para nada el resultado, pero llevaría, pondría un poquito la atención en términos de qué subestados estamos hablando. Si estamos hablando de subestados, y no sé qué opinión tenés vos con respecto a eso, digamos. Bueno, hay para los dos bandos de esto, ¿sí? Algunas de las estructuras, por ejemplo, en la beta-2 microglobulina, la 3-UTT, las dos que están en el cristal, están compactas.
E incluso en la FAB, la cadena pesada y la cadena liviana, que están en el mismo, PDB mismo, están compactas. Y además es una FAB contra KCSA, y la KCSA, aunque no hay suficientes datos para hacer un análisis, parece ser que también está compacta. Entonces podría ser una cosa que afectara a todo el cristal. No tiene que ver con la geometría del cristal, porque yo qué sé, en casos donde hay 8 y bueno, hay 7 monoclínicos y es el monoclínico el que está compacto, no es que está en otro, ¿sí? Así que uno podría decir, capaz que es el cristal, que hay una compactación del cristal, o que es una estructura, un subestado del propio cristal. En el caso térmico me parece más difícil, ¿no? Porque, pienso yo, ¿no? Porque el cristal, la periodicidad del cristal no cambia, o sea, eso no pasa a ser algo amorfo, que pasa a ser una vitrificación, ¿no? Y porque además ya había ese precedente de Fraunfelder y de Tilton y de Ernest, 2 o 3 que habían hecho este tipo de estudio, ¿sí? Pero en el otro caso, bueno, podría ser. Ahora, ¿qué pasa si se pudiese decir, bueno, bien, pongamos en tela de juicio esto del subestado? Otras cosas, otras eventuales causas de la ultracompactación. Hay un caso particular que yo no lo analicé en la presentación por los 45 minutos, porque se los muestro, que es el de peculiaridades del caso de la tripsina. Acá yo voy a tratar de mostrarles otra razón de la ultracompactación, creo yo, que ahí sí me parece más difícil, no lo podemos asociar con el cristal, estrictamente. A ver si la tengo después de él, muchas gracias, ¿no? Esta peculiaridad, ¿se acordaron, no? De un montón de tripsinas ultracompactas, pero algunas tripsinas, todas estas que son de 3GI2 a 3GI8, fueron resueltas por el mismo grupo, paralelos, son tripsinas inhibidas. Son ese grupo que aparece acá. ¿Sí? Estas tripsinas son tripsinas inhibidas con benzamidinas, algunas con monobenzamidinas, o sea que tienen solo un anillo, y otros con o bisbenzamidinas, no sé cómo se llama, que tienen 2 anillos unidos por un linker. En tu caso un linker de 5, este es un 3. ¿Sí? Las que están compactas son las que están unidas. Esto es una medicación que se usa para las tropanosomiasis, ¿no? Las que están compactas son las que están unidas a las bisbenzamidinas. ¿Sí? Y a diferencia del resto de las estructuras ultracompactas que encontramos, estas sí siguen un patrón de compactación. Se puede ver en este gráfico donde están cograficadas las 2 compactas, 2 ultracompactas, y ven que sigue el azul y el rojo, siguen como que punto a punto, no solo se compactan hacia el centro de masa, sino que se compactan lo mismo y los mismos átomos. Parecía muy fuerte esto. Pero además, vamos a ver qué pasa en la representación de Richardson. ¿Qué debería pasar si yo superpongo ya no una ultracompacta con una referencia que tiene un Z0, sino una ultracompacta con otra ultracompacta y efectivamente tuviesen el mismo patrón? Y bueno, entonces esperábamos un Richardson blanco. Y efectivamente se dan ultracompactos sobre ultracompactos, en estos casos se dan blancos. ¿Sí? Y acá que tenemos mayoritariamente blancos, ¿no? Lo que tenemos son ultracompactas sobre ultracompactas. Y acá tenemos en realidad una ultracompacta del grupo de las 3G sobre la que está con una monobenzamidina, que no está compacta, y vemos el comportamiento global. Esto parecería ser un caso de ultracompactación estabilizado por el ligando, ya no un fenómeno del cristal. Sí, eso, incluso este caso y el caso digamos, de la presencia de más de una cadena, son casos que vuelven también al problema súper interesante, ¿no? Porque esto como que de alguna manera indicaría que no hay muchas maneras, no hay muchas formas de compactar, digamos, de producir esa compactación, ¿no? Es decir, que digamos,
el hecho de que el ligando, exacto, sí. Ahora, más allá de eso, seguimos teniendo, digamos, lo que yo planteo es que seguimos teniendo, es como, la pregunta en realidad es una pregunta que me parece que requiere de otro tipo de herramientas para encontrar una respuesta, ¿no? Digamos que si hay un tema, es más, no sé si tiene una respuesta a esa pregunta, ¿no? Digamos, la del cristal. Ahora, hay algunas otras cosas que me llamaron la atención, que me parece que te quería preguntar, porque ahí sí los datos están, que tienen que ver con una eventual evaluación, digamos, de algún componente dinámico dentro de esos cristales, y si revisaron un poco qué pasaba a nivel de factores B, por un lado. Por otro lado, sé que hay gente que hace dinámica de cristales, y me parece que podría ser interesante. A eso le sumaría el problema energético de la compactación, digamos, ¿no? Que vos decís que hay como una estabilización, una cosa es decirlo y otra es probarla, digamos, ¿no? Porque tiene que haber algún tipo de compensación extraña ahí también, porque desde el punto, vos lo decís en la tesis eso igual, ¿no? La parte entrópica, claramente estás ahí, bueno, pero sí, si hay una compensación, quizá podría llegar a verse a nivel de los factores B, no sé, ese tipo de cosas, como si investigaste un poco más esas cosas y las colgaron en algún momento, o si profundizaron y eso. Bueno, en algún momento intenté ver ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pasaba con los factores térmicos? Aunque, bueno, honestamente no seguimos por esa línea porque queríamos analizarlo a partir del parámetro estructural. Pero es verdad que en algún momento yo quise ver, bueno, vamos a comparar, capaz que los factores térmicos tenés en el caso de las estructuras ultracompactas como una mayor, así que un menor factor beta y además isotrópicamente una menor vibración o algo que correspondiera, ¿no? Incluso para ver esos fenómenos dinámicos, ¿no? Para ver si... Pero bueno, no seguimos por ahí, aunque yo creo que es algo que se debería poder hacer. Incluso, como yo calculo que para estos casos, como la resolución es buena, deberías tener factores B anisotrópicos que en principio podrían identificar si la reducción si hay una reducción de movilidad en alguna de las coordenadas preferenciales. Sí, seguramente. Supongo que no debe ser nada fácil. Bueno, no sé, no, fácil no es, pero el tratamiento no sé, pero cuando el análisis, por ejemplo, que hace Fraunfelder de los subestados, que compara los subestados, lo que vendría a ser los factores vibracionales en una estructura, un sólido cristalino, y en una proteína, que es cuando vos ves esas variaciones de los factores B, anisotrópicos y eso. En algún momento yo me planteé hacer eso, sobre todo porque cuando empecé a usar algunos packages de bioconductor, hay algunos que te agarran el PDB, te lo convierten, analizan, levantan los factores beta, hacen como los gráficos, porque hasta ese momento nosotros programábamos todo, o sea que íbamos a tener que hacer la captura de datos del PDB, que igual informa, ¿no? Y hacer un análisis. Yo creo que estaría bárbaro hacerlo, o sea, creo que es pero no esperábamos Claro. Está. Y lo segundo que me preguntaste... Sí, yo propongo en la tesis, ¿no?, que ese aspecto energético, ¿no?, que puede ser una compensación entálpica de la caída de entropía, que significa un sobreempaquetamiento, ¿no?, con menor flexibilidad, con menor posibilidad de explorar, ¿no?, digamos, con mayor orden. Sí, es una propuesta que hago... Pero que habría que investigarlo con otros métodos, sí, incluso con métodos de dinámica molecular y ver qué pasa, yo qué sé. Este método, esto de la tripsina inducida, la compactación por un inhibidor, a mí me parece además que abre la posibilidad
de inducir la compactación por vía experimental. Pero eso es para otro, ¿no? Después de últimas dos, por un lado, si encontraste algo a nivel de cavidades naturales en estas proteínas y si hay algún efecto sobre esas cavidades. Y después la última, que no va ligada exactamente, pero que podría tirar algún indicio acerca de esta compactación, si la compactación incluye, por ejemplo, a la primera esfera de solvente que interacciona con la proteína, es decir, si esos puentes de hidrógeno solvente-proteína están también afectados por este efecto, ¿no? Eso. Y bueno, felicitarte. Bueno, primero gracias por la felicitación. No, la segunda ya te digo que nosotros no analizamos el solvente. No obstante, en las teorías de la transición vítrea, el solvente, lo que sucede por la transición vítrea del propio solvente, o sea, debería haber algo ahí que pudiese ser estudiado, pero nosotros no seguimos el tema del solvente. Con respecto a las cavidades, si bien nosotros no estudiamos directamente las cavidades, en mi opinión, el fenómeno de compactación global, todos los átomos acercándose al centro de masa, me da a mí la impresión de que implica cavidad que hay, cavidad que se debería achicar en su volumen, digamos, ¿sí? ¿Hasta qué punto? Y bueno, hasta el punto donde hubiese impedimentos estéricos, ¿no? O algún tipo de cosa que imposibilitara que eso se pudiera dar, ¿verdad? Pero no lo analizamos directamente, lo que analizamos fueron justamente el parámetro como globalmente. Está bien, es una cosa que debería ser analizada, porque uno podría decir se compacta todo, pero la cavidad se conserva, ¿no? También parece claro que cuando hay desde la transición vítrea hacia abajo, pierden actividad las proteínas, ¿no? Pierden también supongo, no sé si eso puede estar generado también o como otra parte por esa pérdida de flexibilidad que impide que la cavidad se abra, ¿no? El caso de la mioglobina que estudiaba Frauenfelder, dice, yo te miro toda una mioglobina y no ves la cavidad, decía él, ¿no? Cuando en realidad la cavidad se inducida por hay un pocket ahí del hemo, ¿no? Pero está inducida. O sea, temperatura ambiente es como que se permite que se abra, que entre el CO2. Cuando ellos hacen la fotólisis y estamos a criotemperaturas, ya el CO2 no puede difundir. No puede difundir, dice. No se queda como atrapado, aunque no esté enlazado, porque no tiene como suficiente flexibilidad eso como para que, entiendo yo, que así trato de entenderlo. Pero no lo analizamos directamente. No lo analizamos directamente. Gracias. Bueno, primero te quiero felicitar por la tesis, me pareció interesante, muy interesante. Yo no soy experto en el tema, como el resto del jurado, pero igual, digamos, desde el punto de vista de proteínas, aprendí cosas y la presentación también fue muy clara. Tengo solamente un par de preguntas. La primera es, ¿podés hacer alguna correlación con la funcionalidad? O sea, a mí me pareció como que las proteínas que encontraste no eran proteínas comunes, no eran proteínas como que de una cierta por ahí relevancia, no sé si porque son más conocidas o porque justo dio que estadísticamente son las más estudiadas y por eso había más estructuras, o crees que puede tener, digamos, alguna correlación con la funcionalidad de ellas, este tema de la compactación. No, yo no. O sea, no lo miraría así. No es que. Yo creo que encontramos ultracompactas
y en un tratamiento estadístico como que eso es una cosa que es como un sesgo natural, en proteínas que están muy representadas en el PDB, ¿sí? Que son en general este tipo de proteínas que son muy estudiadas, ¿sí? En algún momento me planteo yo, ¿qué pasa si nosotros achicamos eso de pedirle 20, en lugar de pedirle 20, pedirle 10, ¿no? O sea, relajamos los criterios. Luego, de repente, eso te permitiría trabajar con una mayor cantidad de clases de proteína, pero también con un promedio de menor cantidad de representaciones. Entonces, tampoco tenés garantía de que vas a encontrar un fenómeno que, por cierto, si es un subestado atrapado así, es muy y como muy poco probable de encontrar, ¿sí? Ahora, lo que en realidad habría que buscar es que muchas proteínas tuvieran muchas representaciones para hacer un estudio más general, porque lo que no se puede hacer estadística con muy poco, ¿no? Porque si no aumenta mucho el error de eso, ¿sí? Ahora, ¿por qué te digo que lo miraría de otra manera? Porque si puede tener una repercusión. Yo creo que los subestados, no, sin hablar de cuestiones de ultra baja temperatura, subestados compactos a ultra baja temperatura, donde ya sabemos que no tienen actividad, o sea, que no tienen. Ahora, los subestados pueden tener diferentes funciones, sí. En principio se dice los subestados tienen diferentes ritmos, quizás, ¿no? Pero en realidad los subestados del primer nivel, bueno, cito mucho a Frauenfelder porque es el teórico más capo de este tipo de cosas, ¿no? Estuvo en una batalla él porque quería el Nobel, todavía tiene chance, porque tiene 96 años, pero para mí CRISPR y todos esos se los comen 2 panes, no llega al Nobel, ¿no? Pero capaz que lo puede buscar en física, no sé, tampoco creo. Él dice, por ejemplo, que los priones son subestados. Los priones Crappy es un subestado, pero un subestado de primer nivel, ¿no? Del PRP celular. Y vaya si eso tiene una repercusión en la función, consecuencias, ¿no? Pero como caso extremo y dramático, digamos. Por supuesto que uno dice, no, porque PRP Crappy no es una variante sutil de PRP celular, ¿no? Es una variante, yo qué sé, que se tiñe con rojo Congo, o sea, que uno podría decir que es como amiloide, no sé, en fin. Pero, él te plantea, esto es subestado en términos dramáticos. Yo creo que subestados conformacionales, o sea, variaciones sutiles en la estructura conformacional de un estado nativo pueden tener repercusiones. Ahora, si estamos en temperatura a nivel fisiológica, esperamos una fluctuación entre todos esos valles en el equilibrio. Lo que pasa es lo que dice Frauenfelder, hay que tener cuidado con las fluctuaciones en el equilibrio, porque se te puede producir una fluctuación fuera del equilibrio, un movimiento importante para la función, una estabilización de otra cosa, que es así, estamos hablando del pasaje de un estado a otro, a través de una fluctuación radical de su estado. En fin, me estoy metiendo en teoría y además en teoría de otros, ¿no? Pero te expliqué ya por qué creo yo que captamos en proteínas que son tan célebres, ¿no? Y la última, muy chiquitita, es solamente para sacarme un poco la ignorancia. El tema, cuando vos hablas de Van der Waals, decís que, digamos, Van der Waals tiene como un óptimo, no un mínimo. No sé si, viste, cuando... entonces, ¿por qué siempre se habla de, digamos, bueno, se achica, digamos, la distancia de Van der Waals, que es mejor, y no, digamos, o siempre como que la ves de un solo lado, digamos, ¿no? Estás viendo del lado de que se achique, que eso mejora, y no que se llega a un óptimo. Sí, claro, Van der Waals es como el amor, tampoco tan cerca, porque empiezan a ser repulsivos, ¿verdad? No me acuerdo de las relaciones, pero no sé, uno era 10 a la 6, el otro es del orden 12, no sé cuál. Pero bueno, nosotros calculamos los contactos de Van der Waals, carbono-carbono, utilizando, digamos, 2 cutoff. Abajo, 3.4. O sea, el doble del radio de Van der Waals del carbono. O sea, radio de exclusión. Y arriba 4 porque ya se alejan mucho. ¿Sí? En los niveles que estamos nosotros, de 370 y pico, todavía el que está más cerca está más fuerte.
¿no? Pues si vos te acercas mucho al 3,4 ya empezás a hacer los fenómenos repulsivos. Pero ahí, estamos hablando de ese nivel de interacción, donde todavía parece ser una estabilización energética y no un fenómeno estérico de impedimento. O sea, un estado captado que además decís, ¿cómo hiciste para captarlo sin tenerlo agarrado con una prensa? No. Estamos todavía entre 72, 70. Lo que pasa es que ya ese nivel de memoria la he venido perdiendo con los años. 372 o 375, más o menos. O sea, uno puede decir, bueno, pará, todavía tiene un buen rato para hacer una interacción estabilizadora. ¿Sí? Bueno, no. Perdón. Sí. No, bueno, pero la foto última la quiero mostrar. La quiero mostrar para mis hijos porque están en Uruguay. Estos son mis hijos, Muriel, Carmela, Yuli y Rocío, a los que yo le dediqué la tesis hermoso. Y está. Bueno, gracias. Voy a pasar a leer el acta. En la ciudad de Bernal, a los 28 días del mes de mayo de 2019, y siendo las 12:40, los que suscriben, Noel Inés Burgar, Javier Santos y Mariana Gracelli, constituidos en jurados de evaluación de la tesis doctoral, estados conformacionales ultracompactos de proteínas nativas, dirigidas por Mario Roberto Hermácora, se reúnen para discutir sobre el trabajo del doctorando Leandro Brillé Coronel, DNI 95.090.185, manifiestan que el manuscrito presentado por el tesista ahonda en el estudio estadístico de la estructura proteica a partir del análisis exhaustivo de la base de datos de estructuras conocidas. Es un trabajo original y está redactado de una manera muy clara, facilitando la comprensión del tema. El estudio permitió identificar estructuras ultracompactas en la base de datos que avalan las teorías actuales sobre las proteínas como ensamble de conformaciones. La presentación oral fue precisa, el tesista mostró un profundo manejo del tema y respondió a todas las preguntas planteadas por el jurado. Por lo tanto, el jurado considera que el trabajo presentado reúne los requisitos solicitados para la aprobación del trabajo final perteneciente al grado de doctor de la Universidad Nacional de Quilmes, con mención en Ciencias Básicas y Aplicadas. Por lo arriba expuesto, se decide, por unanimidad, calificar el trabajo de tesis doctoral presentado como aprobado sobresaliente 10. Felicitaciones.